Tenemos que tener una juventud que empieza a trabajar con pensamiento nuevo. Por supuesto que le vamos a aplicar lo que es la historia del radicalismo, porque la historia del radicalismo es lo más honesto, pero no la conocen, muchos no la conocen. Te digo más, de hecho yo siendo en la militancia me citó un día José Bielicki para explicarme lo que era la historia del radicalismo, y yo militaba del radicalismo. Digo, estas cosas, creo que cuando empecemos a tener una juventud y armar una juventud, creo que lo primero que debemos enseñar es la historia. Después el resto, seguramente que ellos trabajaremos, como lo hemos hecho en los barrios, en donde hemos hecho propuestas, pero lo único que sí les pido a los diputados que lo que tenemos que trabajar y tienen que trabajar ustedes es en la inseguridad, que se está trabajando, que están sucediendo cosas y nadie en la Cámara de Diputados no escuchó ninguno hablar al respecto, por lo menos a viva voz. Y me gustaría que nuestros diputados salgan a decirlo, porque la gente la está pasando muy mal. Nosotros, esto es una autocrítica, a lo mejor post elecciones, nosotros no interpretamos la mano dura de la gente en seguridad. ¿Qué quiero decir? Teníamos una propuesta que estaba asociada a tomar la agenda de la seguridad con una visión del Estado y del rol de la seguridad, y la gente expresó en las urnas el voto al que tenía una propuesta de seguridad con más mano dura, ¿no? Y lo expresó porque, por darles un ejemplo, cuando fuimos a gerenciar la interna, ganó la posibilidad de una mayor contundencia que a lo mejor ideológicamente nosotros no compartimos, pero la gente lo expresó en las urnas. Pequeño aporte nada más. Primero tenemos que hacernos una autocrítica como radical, es por donde me parece que tenemos que empezar. El segundo punto sería hasta qué punto las internas nuestras partidarias, en qué parte aportan y en qué parte destruyen. Por eso comencé desde la autocrítica. Si no nos autocriticamos nosotros, es imposible entender algunas situaciones o por qué no fue o por qué tuvimos este o aquel resultado. Con respecto a la participación en los distintos estratos sociales, me parece bárbaro, en las distintas organizaciones. Creo que el doctor Alfonsín fue muy claro cuando quería democratizar los gremios, y creo que eso todavía es una deuda pendiente de los argentinos, así como es una deuda pendiente de cada uno de los radicales hacer visibles las conquistas. Porque las 8 horas diarias de trabajo no fue una conquista del justicialismo como hicieron creer hasta hace muy poco tiempo. Pero eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros, porque nosotros no podemos decir durante todo este tiempo que fue nuestro gobierno el que dio las 8 horas de trabajo, que había un descanso. Tenemos que empezar a mirar a ver qué es lo que dentro de lo que creíamos perfecto no fue tan perfecto, que si bien funcionó un tiempo, pero hoy cambió, la sociedad cambió. Las nuevas generaciones vienen con otra impronta que no es ninguna de las. Aquí veo 2 jóvenes y me parece que la impronta de ellos no es lo mismo que nosotros. Y creo que hoy, en la Unión Cívica Radical, tenemos que escuchar a esas generaciones para poder entender. Ellos son los que nos tienen que ayudar a hacer la autocrítica. Y si no miramos eso, es imposible avanzar en una modernización de la Unión Cívica Radical. El señor presidente nos eligió al Partido Radical como enemigo, pero también eligió a las mujeres como enemigas. Entonces nosotras, como mujeres del Partido Radical, ¿qué propuestas tenemos para enfrentar este momento? Porque nos están sacando de todos los lugares de decisión. Como todos sabemos, el caso más paradigmático y simbólico cuando nos sacaron de la Casa de Gobierno en el Salón de las Mujeres. Pero en cosas más concretas, nos están sacando todos los derechos. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar las mujeres del Partido Radical ante este avallazamiento de los derechos
de las mujeres que tanto nos costó. Distintos espacios de participación o los logros que se han tenido, así como el aborto, la ley de aborto, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario. Todo esto ha sido a través de leyes. Hemos tenido que transitar por ese camino para lograr el objetivo. Y tiene que ser el mismo. Tenemos que seguir en lucha. La lucha no es que se terminó después de que se sancionó una ley que se puso en marcha. Yo creo que hoy más que nunca esa lucha, esa militancia, esa poner a disposición las distintas voces, los espacios, es el desafío que tenemos ahora. Seguramente que el contexto no es fácil y no es el mismo que años anteriores, pero sí sabemos que hay leyes que no pueden ser derogadas y que tienen que ser tomadas como política de Estado. Esto es lo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas. Cada presidente que toma un gobierno, digamos, que gana, que obtiene la presidencia, que va a conducir los destinos del país 4 años, lo que tiene que empezar a tener claro, y de una vez por todas en la Argentina, cuáles son las políticas de Estado. Más allá si fue una conquista de un color o de otro color político, pero es política de Estado y eso es para siempre. Esto es lo que nosotros tenemos y tenemos que estar en alerta y movilización. En la filosofía de donde vengo dicen que hay un tiempo, así como uno nace joven, es adulto y se muere, hay un tiempo bueno y un tiempo malo. Y por eso dicen que cuando hay cosecha hay que guardar para los tiempos malos, ¿no? Entonces, este es un tiempo de resistencia. Habrá habido tiempos de avance, pero ahora es tiempo, allá decimos, de apachetar, de encolumnar, de contener los logros. Esto es tiempo de afirmarnos en lo que hemos logrado y de generar y reflexionar que cuando votamos no votamos solo para una cuestión económica, votamos una línea de pensamiento y en esa línea de pensamiento nos están invitando a discutir esta visión del mundo, esta visión de la sociedad y esa lucha por la equidad y la igualdad. Que tenemos que pensar y repensar en espacios de mujeres, entre nosotras, en diálogos intergeneracionales, en diálogos intersectoriales. Tenemos que pensar y repensar la resistencia, la lucha y el apachetar. Apachetar significa, es una imagen gráfica, es piedra sobre piedra, desde la tierra hacia el cielo. Apachetar significa hacerse fuerte, pero hacerse fuerte al lado de otro, hacerse fuerte con las energías de los que nos rodean, hacerse fuerte con la fuerza que viene de la tierra. Apachetar significa unirse, fortalecerse. Entonces, las mujeres que hacemos política y que creemos en la política es hacernos fuertes en las ideas, ocupar la palabra, gerenciar espacios de reflexión, pensar y repensar con otras, pensar y repensar con otras que no piensen como nosotras, hacernos fuerza, hacernos unión, hacernos pensamiento y hacernos acción. Y entonces significa ser consciente, la fuerza, la construcción y el desafío. Nosotros desde ese lugar, yo tengo que decir que me da mucho orgullo ser parte de este grupo de mujeres radicales y en la Cámara de Diputadas. Nosotras somos de las diputadas que mayor liderazgo ha tenido y debate público y en las comisiones en defensa de los derechos de las mujeres. Yo luché mucho para recuperar la democracia y me siento orgullosa de haberle hecho la campaña al doctor Alfonsín y al doctor Angeló en Córdoba. Yo soy oriunda de Córdoba, por más que hace muchos años que ya soy pampeana. Y hay algo que yo no estaba dispuesta a delegar, que eran mis facultades. Que cada uno de los pampeanos que me votó y que dijo que tenía que venir aquí a Buenos Aires a trabajar, era legislar. Entonces no estuve dispuesta a delegar mis facultades.
voté en contra allá en el mes de enero y volví a votar en contra. Y lo voy a seguir haciendo porque realmente para mí es un principio básico, porque creo en la división de poderes, porque lo debe haber, porque debe tener independencia y que cada uno debe cumplir con su rol y su función. La verdad, era un paquete y nosotros siempre dijimos queremos brindar herramientas de carácter económico y que garanticen la gobernabilidad. Se hizo, como siempre, un semáforo donde muchos expresamos nuestra preocupación de distintos temas. Entre esos, por ejemplo, no sé, de 12 facultades terminaron en 4, que son las que nosotros decíamos, la administrativa, la financiera, la económica y la energética, de una facultad que se prorrogaba no solo en el tiempo de esta gestión, sino interminablemente a una facultad de 1 año. Y nosotros que venimos de una provincia que gobernamos, lo primero que hicimos cuando llegamos es pedirle a la Cámara que nos dé herramientas para gobernar. Nosotros lo hicimos en la provincia, porque teníamos que constituir un escenario de transformación social y del Estado que necesitábamos gobernar la emergencia. Con una plaza tomada, o sea, nosotros generamos ese proceso de práctica en nuestra responsabilidad de gobierno. Entonces conocemos esa medida, la aplicamos. O sea, la aplicamos en nuestra propia experiencia de la responsabilidad de gobernar. Entonces lo que hicimos es limitar, lo que hicimos es darle un marco adecuado al contexto que se necesita. Hay 2 cosas que me preocupan y me parece que se hacen a la historia del radicalismo. Porque el radicalismo nació con la revolución del 90, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus principios? Yrigoyen dijo, mi programa es la Constitución Nacional. Y hoy vemos que la Constitución Nacional está totalmente avasallada. Y el segundo, no hay causa, es la causa de los pobres. Y nuestro país tiene un porcentaje muy importante de pobres y tenemos que justamente volver a insistir que tengan presente que en nuestros principios están esos dos. Bueno, después 2 cosas. Hablando de la igualdad de las mujeres. Hace mucho que no escucho que nadie diga que en 1924 se dictó en un gobierno radical la Ley de Igualdad de los Derechos Civiles de la Mujer. Y esos derechos fueron tanto o más importantes, tan importantes, no quiero decir más, pero tan importantes como los derechos políticos, porque entonces la mujer estaba sometida a la autoridad de su marido, era una incapaz, no podía ser testigo, no podía testar, no podía tener bienes a su nombre. Esos señores hace 100 años, este año, se cumplen 100 años de la Ley de los Derechos Civiles de la Mujer. Y entonces eso quiero refrendarlo porque no se olvida. Corte Suprema es indispensable la presencia de 2 mujeres, que hay suficiente calidad de profesional y académica de mujeres abogadas para ocupar esos lugares. Por último, que lo quiero decir porque es algo que me preocupa, que lo quiero estudiar, en defensa de los derechos de la mujer y que siempre decimos que somos dueños de nuestro cuerpo, etc. La maternidad subrogada. Hay un vacío legal en la Argentina. Exacto, Hay un vacío exacto. legal. Sí, y realmente son las mujeres más pobres que dan su vientre para que otros tengan un hijo. Y discúlpenme, eso es demasiado grave y no escucho que esto lo estemos debatiendo. Bueno, nada más y como mujeres políticas, con todos los partidos políticos dentro del Parlamento, están uniéndose para ver con las juristas a ver si podemos presentar alguna candidata para que nos represente en la Corte Suprema. Con respecto a visibilizar esta situación que quedaría el 100% de la Corte con varones, y realmente es preocupante porque la mirada de la mujer te contextualiza distintos temas que llegan a la Corte desde otra mirada, ¿no? Pero he tenido 2 reuniones con otras diputadas con respecto al tema de la subrogación de vientres, que no hay un vacío legal en la Argentina, y con respecto a esto del hijo
hijo, más allá de que creo que, más allá del caso puntual del hijo, que hay una está en tela de juicio, más allá de la conformación del Consejo de la Magistratura, el tema del hijo es preocupante en cuanto a su, digamos, a su antecedente. Entonces creo que esto también como fundación sería bueno también manifestarlo. Yo creo que aquí tendría que salir el Comité Nacional también. Las mujeres radicales tendríamos que también hacer rápidamente un escrito para poder manifestar nuestra preocupación y nuestro reclamo sobre este punto. Nosotros en el bloque hemos hecho una campaña respecto de la pérdida de participación de las mujeres en la Corte, con información respecto a lo que decía la doctora de la falta de participación y de reconocimiento del rol que da la posibilidad de la equidad de género. Pero para nosotros la transformación de la justicia, digamos, no solo tiene que ver con la promoción de la equidad, que es fundamental y que no es un mero simbolismo, porque también se está poniendo en debate, sino que tiene que ver con una transformación de los espacios, de las instituciones, de los poderes, cómo se abordan las cuestiones de género en el Poder Judicial. Y me parece que ahí da también un contexto para generar procesos de la importancia de la equidad de género en los espacios. Me parece que es una invitación a mirar y repensar toda la acción de la justicia en lo que tiene que ver con igualdad de género, y es una agenda y una bandera en esta que todos los días tenemos una causa más para promover acciones, construir una agenda que exceda al Congreso, que invite al partido, a la estructura de la Secretaría, a todos los espacios, a hacer esa sensibilización suficiente y necesaria para lograr, digamos, la posibilidad de no perder la participación de las mujeres, ¿no? Es una reflexión acompañando el tema de la mujer, que ya hace tiempo lo tengo como en carpeta, digamos, porque cada vez que se trata el tema siento algunas limitaciones y que está faltando una mirada a lo mejor más comprensiva de la época, del momento. Recién hablaban de la visión, ¿no? La visión de la vida y todo esto. En función de eso es que digo que mirando al terminar el siglo pasado, si hubo como una vocación general de hacer un balance de ese siglo. Y ese siglo aparece como con grandes rupturas y grandes logros y movimientos. Fue un siglo muy rico, en ese sentido, doloroso por las guerras que tuvimos, la Guerra Fría, las otras dos grandes guerras mundiales, y empieza esa segunda mitad del siglo donde aparece el tema de la mujer, el tema del feminismo, marcado mundialmente con mucha fuerza, pero no exclusivamente, aparece en un conjunto de revisiones profundas que se hacen en ese siglo, y grandes logros. Entonces, yo pediría ahora hacer también una mirada horizontal de lo que pasa en otros aspectos, porque esa lucha de la mujer que tiene que ver en ese momento, para ser muy breve, pero cosas muy fuertes que pasaron. Por ejemplo, en lo filosófico y artístico, el movimiento surrealista fue una ruptura, una protesta, una cuestión básica de romper las estructuras y el statu quo. El movimiento de los hippies, cómo se fueron manifestando los jóvenes, con un éxito impresionante. Nunca más la juventud volvió a leer el mundo de la misma manera. Cuando aparecen los Beatles, con su mensaje de paz, cómo llegan, se instalan, y hasta el día de hoy los tenemos, con esos jóvenes que pudieron. Y ni decir del mayo francés, cuando los jóvenes plantean no solo el amor libre, la revisión de los contenidos, la inteligencia al poder. Es muy profundo todo lo que hizo ese siglo, mucho. Y este tema de la mujer aparece acompañando, con Simone de Beauvoir, todo el planteo existencialista que hubo, acompañando y deja las bases de lo que pasa hoy.
Yo creo que hoy tendríamos que, no confrontar tanto, no poner este tema tanto en la confrontación con otros sectores, sino básicamente una revisión hacia adentro de toda esa capacidad, no sé si lo puedo expresar, pero de toda una capacidad interior que tenemos de la revisión de muchas cosas, porque entre otras cosas nosotros estamos cuestionando el autoritarismo, pero al mismo tiempo también los niños necesitaron que se los descubra, que se los reconozca derechos y que se viera que no eran adultos en miniatura, que tenían que recibir solo mandato y autoritario. Es decir, se están moviendo muchas cosas junto con el tema de la mujer. Y mi aspiración sería que en el partido, cada vez que lo tratemos al tema, le pongamos algo nuevo de reflexión, mirando no solo el tema de la mujer, sino lo que está pasando en sentido horizontal. Eso sería un pedido como de enfoque. Ustedes que están ubicadas en un lugar donde pueden hacer mucho por esto, pienso. Sí, comparto. Hacia adentro un poco va eso, en la línea horizontal, ¿no? Y mucho es también tomando como punto, digo, de cambios rotundos fue cuando la mujer salió a trabajar, cuando dejó de estar de ama de casa. Eso también produjo un quiebre social importante que luego se lograron en varias conquistas a través de la educación. Pero creo que en esto tenemos ya marcos legales importantes, logros, y ahora comenzó esa mirada transversal y cuánto uno puede generar cambios sociales, cuánto uno puede transformar los escenarios y cuánto uno puede alcanzar a llegar a los espacios de participación que aún no hemos llegado, fundamentalmente los ejecutivos. Nosotros podemos perder elecciones, podemos ganarlas, perderlas, pero lo que no podemos hacer es perder las batallas culturales, y que ahí tenemos que tomar esas reflexiones y esas construcciones hacia distintas miradas para cada vez más entender y entendernos socialmente y poder desde una mirada más compleja poder buscar herramientas. Para mí la Marcha por la Defensa de la Educación Pública fue un incentivo, fue como un recuperar esa construcción, esa vocación de decir hay causas, hay temas que nos unen generacionalmente, socialmente, y hay ámbitos que la sociedad vamos a defender y que nos vamos a unir para eso, ¿no? Y eso alienta para los que tenemos un compromiso social y pensamos que la vida no es solo el hacerse y el ser, sino que es mirarse en el otro y además compromete. Yo creo que las mujeres hemos logrado compartir esa vocación y esa búsqueda por la igualdad y hemos contagiado. Pero yo también siento esa necesidad de contextualizar y de que entre todos lo que hacemos el partido y los que hacemos, digamos, esta Unión Cívica Radical, pensemos formas en que podamos de alguna manera más colectiva tener más herramientas para la acción y la incidencia. Yo quisiera decir una sola cosita. Hoy el radicalismo no está bien. El argentino está disperso, trabajado por el pragmatismo, vinculado más bien con el éxito personal y un alto nivel de individualismo, en medio de una situación social que es muy preocupante. Y me parece que de esto debemos hacernos cargo. Una democracia con el 60% de pobres no funciona, no puede funcionar. Más aún en un país cuyos habitantes saben que no están en una roca en medio del Océano Pacífico, sino en medio de una geografía dotada para producir una buena calidad de vida bien distribuida. Por lo tanto, la función de la Unión Cívica Radical hoy es fundamental. Yo dije al comienzo, seguimos insistiendo, porque hay mucha gente que duda si el radicalismo existe o no existe hoy.
Existen sus principios, existe su trayectoria, existe su historia, pero no existe su actualidad. ¿No es cierto? Y me parece que a eso debemos vincularnos. Reconstruir el partido en términos de actualidad y futuro. Devolverle a la Unión Cívica Radical esa comunicación con la sociedad, que es la base de cualquier sistema representativo, de cualquier sistema representativo. Y señalarle a los hombres y mujeres argentinos que no somos una agencia electoral, somos un partido político. Esto implica tener una visión de la sociedad a la que pertenece y una propuesta para la sociedad. Debemos tomar en cuenta lo que la gente opina, debemos saber qué votó la gente, pero no debemos subordinarnos a lo que la gente votó, sino tratar de garantizar una salida a partir de una visión principista como el mismo tiene. Diputada, muchas gracias. No, muchas gracias.